Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, bienvenido a esta nueva edición de estas charlas de ciencia del deporte y hoy con un gran amigo, con Fernando Locaso, médico de Huracán, médico de la selección argentina de vóley, médico de tantos otros lugares y además un gran amigo, como dije antes. Así que les mando un saludo a todos, a Ale Marco, a Rubén, a Aldo Busto, amigo en común, con Fernando que ya está activo y vamos directamente a invitarlo. Una charla entre amigos y una charla que vincula la actividad física, el deporte competitivo de alto rendimiento. Bueno, ya lo vemos ahí a Fernando, así que le mandamos la invitación nuevamente. A ver, Fer, y ahí ya arrancamos y nos sumamos directamente para comenzar esta charla. A ver, si entraste Fer, mandame la solicitud, así ya arrancamos con la charla. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar dándole paso breve. ¿Cómo anda Fer? Bien, todo Et- bien, ¿vos? et- Bien, este es un desafío para mí. No, Para no mí pasaron también. muchos amigos por este espacio. No pasaron muchos amigos por este espacio. Y bueno, siempre ¿Todo hay que bien? innovar, hay que innovar. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo te trata la cuarentena? Que te estás tocando la barba. No, bien, bien, acá haciendo cosas hoy en casa, porque estuve estos últimos 2 días en la unidad de febriles, así que hoy me quedé y estuve escribiendo un par de cosas que tenía que escribir para un libro y un par de artículos leyendo, así que haciendo ciencia desde casa hoy. Antes de meternos con el mundo del deporte, ¿cómo está el día a día, vos como traumatólogo, cómo está tu día a día en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires? Para aquel que por ahí no tiene tanto contacto con eso, solamente ve los números que aparecen, tal vez ve alguno de los partes diarios que sale del Ministerio de Salud de la Nación o incluso de la propia ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es tu día a día? ¿En qué cambió tu día a día? Y la verdad cambió abruptamente todo. A nosotros, por lo menos desde nuestra área y de nuestra especialidad, hubo un cambio abrupto desde el punto de vista desde lo que es la logística, desde lo que es la atención también, porque obviamente todo lo que es programado quedó en stand-by y estamos solamente atendiendo en el servicio lo que es la parte de urgencias, ya sean fracturas o luxaciones o lo que sea que requiera un tratamiento de urgencia. Para eso tuvimos que diseñar todo un protocolo con el servicio que hicimos un trabajo bastante importante de investigación y desarrollándolo para poder también dar a conocer al comité de crisis del hospital cuáles eran las urgencias traumatológicas y en base a eso después se empezó a desarrollar el servicio, primero a dividir en grupos para evitar el tema del contagio masivo, y después a medida que por decreto del gobierno de la ciudad se solicitaban tareas específicas para este tema del coronavirus, el servicio empezó a disponer o a darle al gobierno de la ciudad la posibilidad de que nosotros también entremos en esa atención. No todos, pero por ahí nosotros hicimos un grupo de los menores de 50 años, entre los cuales está Aldo, estoy yo, está Sol Manterola, Gustavo Ricciardi, los que somos, digamos, entre comillas, más jóvenes, para atender esas unidades febriles que nos solicitaron en 3 turnos semanales. Así que estamos cubriendo esos turnos y haciendo atención clínica Uh-huh. desde el punto de vista epidemiológico, armando la ficha epidemiológica, la parte clínica y haciendo los hisopados. Así que eso es nuestra tarea conjuntamente con la del servicio, que es atender el tema de las urgencias. Muchos amigos ahí ya van saludando, algunos que te tratan de eminencia, como Dileo y Maqueira que te trata de crack. También lo Saludos. vimos aparecer a Brucese, bueno, a Aldo Bustos, que ya lo mencionamos, hay varios, al doctor Chito también, así que de la carrera de especialista en medicina del deporte, muchos amigos que se van sumando ya saben, ustedes pueden preguntar lo que quieren. Fernando sabe que hay preguntas capciosas de todo tipo en el día de hoy, así que
él está abierto, se entregó de pies y manos y dijo, lo que sale, sale. Y metiéndonos ya con el deporte, que ahí ya hiciste tu descripción inicial de tu día a día en el hospital, vos trabajás en dos deportes distintos, absolutamente distintos. Un deporte como el vóley, que no tiene contacto, pero que por ahí paradigmáticamente, por lo que dicen algunos estudios, puede tener un gran riesgo de contagio en escenarios cerrados, y por el otro lado el fútbol. ¿Cómo ves ahora si tuvieses que hacer una diferencia, hipotetizando, porque ayer hablaba con el doctor Capulla, hoy estuve en un vivo con Ginés y todo el mundo, nadie de lo que tiene que ver con la epidemiología y con la comunicación dice que hay algo que sea ciencia cierta, que se sepa, que no sea el aislamiento social, así que imaginamos que esto que te voy a preguntar, el deporte, también es una hipótesis. Pero vos, imaginándote los dos deportes, Sí. ¿notás que va a haber una evolución distinta? ¿Que podría llegar a haber alguna evolución distinta? Sí, yo creo que hay diferentes factores y parámetros que tiene cada deporte que los diferencian a uno de otro, pero de por sí cada uno tiene sus riesgos desde lo cultural, como es el vóley. El vóley tiene una paradoja que no es un deporte de contacto con el contrario, pero entre el mismo equipo hay un hipercontacto permanente porque hay una costumbre de festejar cada punto abrazándose todos, acercándose, haciendo una ronda, algunos dan una vuelta y se chocan todo la mano. Es un deporte que tiene contacto, un contacto íntimo con el mismo equipo. Fuego Entonces, amigo sería esto, fuego amigo, no fuego fuego amigo. enemigo. Sí, sí. Que es muy difícil sacar desde ese lado la cultura que tiene el deporte inmersa, pero de hace creo que más de 100 años, no sé cuánto lleva. Que es algo que se ve frecuentemente en cualquier espectáculo de vóley que se vea, de varones, de mujeres, de argentino o internacional. Y más allá de eso, no deja de ser un deporte que se juega indoor, cerrado, en gimnasios que a veces son más amplios y otros que son menos amplios. El límite de la cancha es un límite mucho más chico que en relación espacio-jugador de lo que hay en el fútbol. Entonces hay múltiples factores. El fútbol tiene otras situaciones de contacto que también las dan como decías vos, el contacto con el adversario, la marca, el agarrón, eh, la puteada, bueno, muchas cosas Sí, obviamente, sí. El el cara a festejo cara. del gol, el cara a cara, bueno, obviamente hay muchos factores. Yo creo que cada deporte tiene sus pros y sus contras en cuanto al escenario que puede pasar. Eh, lo veo difícil en este momento epidemiológicamente como estamos, de que la competencia pueda ocurrir en cualquiera de los dos deportes. Sí puede empezar paulatinamente, en forma progresiva, el entrenamiento, desde lo individual a lo grupal. Creo que es muy importante, no solo para no acumular gente de entrada, sino para educar a la gente al principio, sobre todo el deportista que tiene esas costumbres, ir cambiándoselas, el que está entrenando un entrenamiento técnico-táctico, ya sea de fútbol o de vóley, y tiene que lavarse las manos o tiene que hidratarse y saber de dónde hidratarse, higienizar el elemento que está utilizando. Yo creo que es mucho más fácil empezarlo de a poco que de a mucho, obviamente. Y eso sirve también para educar, que es nuestra función también. Eh, Y en esta disyuntiva que se desató en los últimos días en torno al retorno de algunas actividades sí, otras no, algunas provincias sí, otras no, ¿cuál es tu mirada? O sea, ¿vos ves que esta progresión es correcta? ¿Hay que elegir depende del deporte? ¿Cómo hay que elegir depende de la región? Porque, por ejemplo, hay deportes que volvieron a una región y en otras no. Hay deportes que volvieron, en una misma región hay deportes que volvieron y otros no. Por ejemplo, hoy podría volver el fútbol en Mendoza. El fútbol, están abiertos los gimnasios, está abierto los espacios, perfectamente podría volver a entrenar Godoy Cruz. No tiene un caso de coronavirus, el último detectado fue importado y hace más de una semana o más. Sí, el tema es que ahí se ponen en juego el tema de las ventajas deportivas, de las desventajas.
yo creo que sí, podría volver, habría que ver también el contexto, no deja de ser una falsa realidad, de que no hay casos detectados. Escucho mucha gente que dice, no, porque en tal lado no hay casos detectados, hay muchos casos que pueden estar asintomáticos y no saber, y eso puede que con la confianza que tiene la gente, como pasó en Colón hace poco, o hace unos días, o en Necochea con el baby shower y en Colón con que la tomada de mate, se genera ese brote. Entonces, creo que el mayor riesgo es confiarnos de que porque no hay casos, digamos, nominados, detectados o publicados, pensar de que no puede haber el virus ahí. El virus, como sabemos, tiene una capacidad de contagio muy alta y es muy difícil eh, pensar de que nadie puede entrar ni salir de una ciudad sin estar controlado, porque probablemente hay mucha gente que lleve alimentos, los camioneros, los que llevan combustible, y que a veces pueden pasar un control como asintomáticos y a los 2 días desarrollarlo, o Bueno, el que se murió ahora fue así. El que se murió bueno, ahora, el jujeño que se murió en Corrientes, había dado negativo hacía 2 días antes de que después le detectaran positivo y se murió hoy. sí, sí. Yo creo que tenemos una necesidad imperiosa todos de que vuelva todo rápido, pero creo que hay que ser precavido, entiendo de que la gente lleva hace mucho tiempo la cuarentena y es muy difícil. Yo creo que se tiene que ir liberando, pero de a poco, y tiene que ser con mucha concientización. Y el deportista no queda fuera de eso, tiene que estar dentro de esa liberación paulatina. Después está todo el tema de que la ventaja deportiva por ejemplo, a mi entrenador en el club no le gusta nada, y lo sé, por más de que no lo diga, de que esté entrenando Godoy Cruz o el que esté entrenando en otro lado, porque eso es una ventaja y obviamente lo siente así. Entonces ahí, bueno, los organismos que están encargados de impartir la justicia tendrán que determinar si vale, si sirve o si no o si hay que esperar. ¿Cómo te imaginás ese regreso paulatino desde tu quehacer diario en ambos deportes? O sea, ¿cómo imaginás tu retorno y tu labor Ujú. cuando vuelva al fútbol? Mucho más demandante. Nosotros estamos acostumbrados a llegar a los entrenamientos, y vos lo has vivido también como colega y que has trabajado también en clubes de fútbol y en vóley, de llegar al entrenamiento y muchas veces resolver cuestiones que tienen que ver con consultas del momento y demás. Ahora vamos a tener que estar atentos a muchas otras cosas eh, que antes las dábamos por resueltas, el tema del lavado de manos, de los cuidados personales, de las preguntas, del triage. Entran un montón de cosas que para el médico aumentan la demanda, ya sea desde lo físico hasta desde lo psicológico y mental y también desde el cuidado del resto de las personas que están ahí. Porque hay que tener en cuenta que el deportista, por el rango etario, hasta por ahí es el que menos riesgos tiene, pero hay un montón de gente alrededor que trabaja en el deporte que sí obviamente tiene un riesgo mucho más aumentado, o un riesgo aumentado, digamos. En torno a eso mucho se está hablando hoy de fogonear el retorno de los entrenamientos del fútbol. Fuertemente se está fogoneando el retorno del entrenamiento en el fútbol. Y a mí me da la sensación como que en realidad el fútbol paró antes, emulando lo que pasaba en Europa, porque podría haber seguido, Y ahora quiere y volver. ahora quiere volver antes, emulando lo que hace en Europa cuando no debería volver. ¿Tenés esa sensación? Sí, yo creo que ahí también es difícil también, yo lo hablo a veces con periodistas deportivos y demás, que ellos también necesitan que esto empiece a moverse. Pero bueno, a veces la información que dan no es correcta. Y por eso yo siempre a los que son amigos les digo, traten de buscar gente capacitada, gente que tenga conocimiento para emitir una opinión, porque ustedes están diciendo que vuelvan tal lado, vuelvan tal otro, que ahora vamos a juntarnos 10 equipos en tal lado y hacer una copa, y toman el atrevimiento de decir cosas que a veces
no tienen ningún tipo de sustento científico. Y además, obviamente, aunque esto sea algo muy variable que nosotros no sabemos, ni los que estudiamos, ni los que nos preocupamos, qué está pasando y cómo hacerlo de la mejor manera, por lo menos tenemos la experiencia de lo que nos va llegando de los lados que empezó mucho antes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se comunica, sobre todo porque la gente que no tiene idea compra mucho esa comunicación. Y el deportista también, porque escucha, están entrenando en Italia, ¿por qué no vamos a entrenar nosotros? Algunos, otros te dicen, no, no volvamos, porque hay o diferencias entre los deportistas también. Pero bueno, creo que Dentro dentro del de propio plantel, vos podrías decir que en tus charlas con los del vóley y en tus charlas con los del fútbol, ¿las miradas son similares o distintas? Mira, yo creo que en general por lo que nosotros le informamos a los futbolistas, primero en el caso de los futbolistas fue bastante homogéneo en tener siempre un resguardo y primero priorizar la salud y la salud no solo de ellos, sino de los que los rodean. No he tenido esas conjeturas de decir vamos a entrenar, al contrario. Eh, y después en el vóley hay muchos de los deportistas que están en el exterior y más allá de las comunicaciones que hemos tenido, ellos están comenzando a entrenar, pero porque están en Italia, en Francia, están en Europa y muchos ya comienzan a entrenar normalmente ahora el 15 de julio porque los clubes empiezan a hacerlos. Tenemos pocos jugadores de la selección masculina acá, de la femenina hay más, pero de la femenina, digamos, las que están en Europa son menos cantidad y hay muchas en el interior. Entonces, lo que planificamos por ahora es ir desde lo individual a lo grupal y hay que ir viendo cómo se va desarrollando esto desde el punto de vista de la reglamentación o de la jurisdicción de cada ministerio para ver qué se puede hacer y después para volver a entrenar en conjunto cuando sea aceptado y sea un momento adecuado también. Hoy estaba leyendo, así como estabas vos también en una etapa de estas de reposo y de poder capacitar, estaba leyendo, muy bien que tosiste en el codo, te vamos a sacar el video, te vamos a extractar y poner con el estornudo en el codo. Estaba viendo el protocolo, la guía protocolo de lo que pedirían como estudio la Asociación Médica Alemana del Deporte en relación a aquellos que son coronavirus positivos. En ese contexto, vos te planteás, ya empezaste a planificar qué vas a pedirle a los jugadores cuando vuelvan, qué vas a hacer distinto, va a ser igual que lo que sería el comienzo de una nueva pretemporada. ¿Cómo estás delineando el retorno en el fútbol, por ejemplo? Esa incógnita la tuve hace ya unas semanas y, bueno, justamente hace poco habló Rafael Ramos, el presidente de la Asociación Española de Médicos de Fútbol, y ellos bajaron un protocolo y como tengo contacto con Rafa, lo llamé hace 4 días, hablé con él y él me contó un poco cómo fue el lineamiento para este tipo de circunstancia que tiene que ver con el retorno y el apto físico o el apto médico y demás. Eh, Creo que como este trabajo que vos nombraste lo vi, es bastante interesante y dividir al deportista en el que no ha tenido la enfermedad y el que la ha padecido, aunque sea sintomático, te genera una división de grupos. Nosotros de por sí ya tenemos un apto médico en el fútbol que lo hicimos a principio de año. Solamente en el caso él me decía que allá también hicieron lo mismo, los que tenían el apto médico se les hizo una evaluación clínica y los que no estuvieron en contacto con la evaluación clínica normal se empieza con un entrenamiento progresivo. En el caso de los que tuvieron contacto, sí se les pedía, ellos le pedían una radiografía de tórax y una tomografía de tórax y una evaluación por un neumonólogo. En su caso, me decía, nosotros lo hacíamos con un clínico que a su vez era neumonólogo, pero en los casos positivos eso es lo que recomendamos. Nosotros tenemos, digamos, planteada esa situación desde el punto de vista de lo que es la vuelta al trabajo y habrá que ver qué logística hacemos para poder hacerlo y no estar trasladando al deportista a un lugar por ahí que puede ser un hospital o una clínica donde haya mucho más flujo de virus.
y bueno, obviamente habrá que plantearlo una vez que tengamos una reglamentación, un apto desde el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires para poder retornar. Y ahí, bueno, obviamente veremos cómo lo hacemos. Normalmente nosotros lo hacemos con un centro de imágenes y diagnóstico que es IMAT, y muchas veces la gente viene al club. Eso nos facilitaría un poco esto. Pero yo creo que todavía no hay ningún protocolo de regreso al deporte que se baje desde la AFA y por ahí desde la AFA para nosotros sería muy importante porque tendríamos el mismo protocolo para todos y eso sería importante también hasta desde lo médico. Eh, Así que bueno, habrá que ver. Yo creo que ahora dentro de poco hay una reunión entre la gente de la AFA, los dirigentes, no sé si agremiados, y bueno, yo creo que de a poco se van a ir dando esos lineamientos. Espero que sea así porque es mucho más simple y además hay una estructura que uno respeta No, por además hay un apoyo institucional que te además. sostiene. En el peor caso, vos decidiste y seguiste los lineamientos institucionales, a partir de ahí está avalado tu recorrido. Y ahora en lo específico, en lo netamente físico, ¿hablaste con el profe? ¿Están pensando qué van a hacer dentro de la parte médico, físico-médica sobre las evaluaciones para los jugadores, la planificación? ¿Charlaste algo? Sí, sí, venimos hablando con el profe, con Horacio Ferrer, desde el punto de vista de los trabajos que él venía dando y comunicándonos también con los kinesiólogos para también trabajar sobre lo preventivo. Eh, pero creo que lo más importante es, y que él lo entendió, es en la vuelta que hay que ser muy precavido y cauto, sobre todo con el manejo de la carga del entrenamiento, ya sea individual o grupal, porque no es lo mismo entrenar en forma individual en un departamento. Algunos tienen la posibilidad de tener un parque y de tener más elementos, pero bueno, sobre todo para evitar estos problemas que hemos visto en otras ligas, de la vuelta rápida, y sobre todo creo que el mayor problema es la competencia rápida, que eso lo que genera es mayor estrés para el deportista. Bueno, en Europa, en Alemania se vio, sobre todo en los primeros partidos, el tema de las lesiones. Creo que también ellos no se dieron cuenta de que no solamente era el estrés de volver, sino el estrés de que muchos equipos estaban jugándose clasificaciones a copas y demás, todavía Y están en además eso. jugaban entre semana. Claro. Jugaron los primeros 14 días, jugaron 4 partidos. Es como decir, volver al medio de la guerra. Cualquier situación de prevención te recomienda comenzar en forma progresiva con cargas crecientes y el manejo de la carga creo que hoy en día es fundamental para cualquier momento de la temporada, pero bueno, sobre todo en la etapa de pretemporada y cuando vos venís de un receso tan largo como el que estamos teniendo. Así ya más o menos tocaste los distintos campos de tu retorno. Ahora vos pensás que la práctica, más allá de la vuelta, va a haber un antes y un después, o sea, así como puede cambiar muchos hábitos. Yo cuando jugaba, por ejemplo, a mí me cargaban mis compañeros, me decían, yo no tomaba mate. Y entonces me cargaban porque no compartía el mate, porque no compartía el mate, y le digo, mira, yo no, yo me engripo, me paso 4 días sin entrenar y me caigo a pedazos. Le digo, no puedo regalar nada. Le digo, por eso no tomo mate. Hoy en día, Eras un ¿creés que, visionario. claro, vos creés que hoy hábito, y no, yo no soy un visionario, es el hecho de tener el hábito, de saber lo que pasa y de también haber vivido las consecuencias de tomar mate, enfermarme, griparme, no poder entrenar, a partir de ahí no te doy más ventaja. Te la di una vez, ya después no la doy más. En este contexto, ¿vos creés que el coronavirus va a cambiar hábitos nuestros, especialmente en el deporte? Yo creo que los va a cambiar por un tiempo hasta que haya una vacuna y después va a volverse a ser igual. Para mí, creo que, obviamente no tengo la bola de cristal, es una opinión personal, pero creo No, que el futbolista, mucho más que el jugador de vóley que tiene por ahí otro tipo de formación y por ahí el contexto en el cual se va desarrollando y se forma es diferente. El futbolista ya tiene hábitos que son casi autóctonos del deporte y que tiene que ver mucho con las relaciones interpersonales y el tema de ese
pequeño grupo que se forman entre ellos, que muchas veces va a ser difícil de cambiar, y lo ves, ahora ves, el otro día veía el partido de Sevilla y veía que se abrazaban en el gol de Ocampo, como si fuera, o cuando terminó el partido, y por más de que yo calculo que los médicos le habrán recomendado no se abracen, no se besen, no se den no choquense los codos como se hace normalmente en otras ligas, pero muchas veces eso es muy difícil de cambiar, y creo que cuando se relajen porque o la situación epidemiológica de como para relajarse, o a su vez haya alguna vacuna como, por más de que no esté comprobado y todo, que tenga cierta efectividad, yo creo que va a volver todo como antes en cuanto a las relaciones del futbolista. Después yo creo que sí, esto mejoró muchísimo la concientización del lavado de manos, sobre todo antes de comer, o cuando uno llega a su casa, después de viajar en un transporte público, venir de la calle. Creo que esto sirvió para cuestiones que deberían ser normales. Muchas veces nosotros vemos que llegamos a un hotel de un viaje y vamos a merendar o a cenar, ni bien llegamos con el plantel, y creo que muchas veces la mayoría van a lavarse las manos, pero muchos no. Ahora creo que esto va a concientizar para estas situaciones. Ujú. Yo te preguntaba lo de los hábitos, además, porque, Mate. no, sí, además de eso, porque uno ve que previo al parate, ya cuando empezó toda este run run, y los equipos, las instituciones debían afrontar ciertos equipamientos de protección personal, ni hablamos de una mascarilla, hablemos del alcohol en gel, ya era un problema. Y vos ves cómo están volviendo, por ejemplo, en Brasil, ves el entrenamiento del Inter, cómo vuelven. Yo los conozco a los médicos del Inter, lo vi los primeros 3, 4 días y estaban como que hubiesen desembarcado en Villa Azul, Quilmes, la semana pasada. Y yo veía eso en el Inter y digo, lo intenté extrapolar al fútbol argentino y lo vi difícil. Sí, No sí. sé cuál es tu visión sobre eso. Yo lo veo difícil, todo eso. Entonces, como que todavía se exacerba más la necesidad de los hábitos. ¿O vos pensás que realmente los equipos van a contar con todo el equipamiento de protección personal que tendrían que tener en condiciones normales? Yo creo que debería, la primera división, o como se llama ahora la Liga Profesional de Fútbol, o como sea, creo que sí lo podrían hacer. Aunque es difícil, como decís vos. Lo veo mucho más complicado para otras categorías, con el tipo de infraestructura que tienen y el tipo de recursos que tienen, y sobre todo para divisiones inferiores. Pero bueno, también es importante que nosotros estemos detrás de eso para que se cumplan las normas, aunque lo veo difícil. Por eso creo que opino como vos en ese sentido de que hay ciertos lugares donde el mismo compromiso, la misma infraestructura, los mismos recursos que tienen, te dejan desarrollar un sistema de prevención mucho más equipado y de mejor calidad. Y bueno, y habrá que estar encima acá para que se pueda hacer. Siempre nosotros lo charlamos, es mucho más factible por la cantidad de recursos que tiene en primera división que en otras, pero bueno, hay que tratar de que se cumplan todas porque son todos futbolistas y todos están en riesgo. Sí, antes de meternos en esa dualidad ascenso primera división, y ya que lo tocaste lo de fútbol juvenil, yo justamente lo veía desde esa perspectiva, porque viendo lo que hay de la evidencia de cómo evolucionan los brotes, en realidad ni siquiera los equipos de protección personal son una garantía. En realidad, el nivel de evidencia, lo más importante de todo es no estar cerca de nadie. Si vos no estás cerca de nadie, no necesitas tener ninguna protección, porque al fin de cuentas, lo más importante es si vos no te llevas las manos a la cara, te lavas las manos y estás lejos de la gente, no hay forma de contagiarte. Entonces, en ese contexto, teniendo en cuenta esa evidencia, que es la única evidente, valga la redundancia, evidencia evidente, yo veo que hay actividades que en el fútbol va a ser muy difícil volver, después de haber transitado vestuario del ascenso, en los cuales ni siquiera te vas a poder cambiar, tenés que llegar separado, entran, se juegan y se van. Pero hay un problema y hay un gran problema, porque los equipos del ascenso no quieren que vuelva el fútbol,
sin que vuelva el fútbol de Superliga o de Liga Profesional y ellos se queden rezagados. Porque al fin de cuentas ellos viven del fútbol. El fútbol amateur, como bien vos dijiste, yo creo que es otro escenario. El otro día hablaba con un médico que trabaja en fútbol amateur y decía, yo no creo que vuelvan en este año las competencias. Si vuelven, jugarán un triangular octubre, noviembre, diciembre para Claro. sacar un campeón de la temporada y nada más. Exacto, sí, sí, es mucho más complicado, además la cantidad de chicos y los planteles son mucho más numerosos y la infraestructura que tienen los clubes para el fútbol amateur es totalmente diferente a la del fútbol profesional. Entonces, creo que como vos decís, por ahí se va a hacer un poco más lento el regreso o diferirlo un poco más hacia fin de año como para que primero haya menos riesgos y a su vez los chicos puedan regresar paulatinamente. Creo que hay muchas cosas ahí en el medio que todavía no sabemos cómo van a ser y qué es lo que va a Como pasar. por ejemplo, No, por ejemplo, el regreso a las escuelas. Ahí también hay otros factores que tienen que ver con la educación y con el futbolista amateur, que también van a la escuela, que también tienen que terminar un ciclo lectivo, que ver si realmente se va a volver todos juntos o como estaban diciendo que podían ser alternados en grupos. Una semana irán un grupo, otra semana ir otro grupo, o alternar en los días. Hay mucha información, pero que no tiene ningún respaldo del Ministerio de Educación ni de nada, que no sabemos. Nos pasa a nosotros en la facultad. Como docentes estamos dando clase en forma virtual y no sabemos realmente cuándo va a haber un comienzo a haber clases presenciales. Por ahí te dicen, podés citar a 10 alumnos separados de tal lado y la otra vez vengan otros 10 y hay que ver lo que pasa. No, son muchas cuestiones que todavía estamos esperando a ver cómo se va desarrollando y qué es lo que, se- lo que te informa, ¿no? Obviamente, o como reglamentación. el otro día leía, porque en Europa, pese a que volvió el fútbol, todos los países terminaron la escolaridad. Como ya estaban Etapa final. en el tramo final, lo terminaron. Pero veía que algunos países que decidieron retomarla, como por ejemplo Israel, tuvieron que volver a cerrar y a dar marcha atrás con la medida. Por eso me parece rarísimo, imaginándote, a vos te imaginás en la quemita. Yo me imagino lo que era Argentino Junior, que una tarde te venían 800 pibes con sus respectivos abuelos, padres y hermanitos que no podían quedarse solos en la casa. Adentro de un predio tenías, No, sentado alrededor de una cancha, tenía 2.500 personas. sí, 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 Eso es un terrible. foco de contagio único. Entonces, en ese escenario no van a volver. Es buena la idea tuya de pensar, incluso hasta tanto no vuelva a la escuela, ni siquiera se puede pensar en volver a entrenar fútbol juvenil. En Exactamente, ningún exactamente. lado. Sí, sí, es muy En ningún complicado. lado. Muy complicado. Y Pero bueno, vos, en tu quehacer profesional, ¿qué estás aprovechando? Porque así como vemos que hay cosas que no podemos hacer, ¿qué sentís que esta cuarentena te dio? Sí, es una pregunta que le hago a todos, porque la gente reflexionando en estos momentos de tranquilidad en su casa se da cuenta que aprende cosas que va a tratar de continuar a futuro más allá de que no estemos más aislados. no, yo creo que lo que a mí me ayudó muchísimo me amigué mucho más con la tecnología desde el punto de vista de lo formativo, de cursos y lo que hoy en día se llaman webinars y demás. Me sirvió muchísimo también para reflotar cosas que tenía que hacer con diagramar clases, escribir cosas y trabajos. Me ayudó este tiempo que tengo acá, que no puedo aprovecharlo en salir a jugar al tenis o al fútbol o algo, me sirvió para reflotar estas cosas. Obviamente, digamos, son desafíos que uno los tiene de mucho tiempo y a veces los va relegando por la vorágine del trabajo. Pero bueno, me sirvió para eso, para también plantearme un montón de cosas de lo afectivo, de lo mental. Hay muchas cosas que el tiempo y estando encerrado te despiertan esta cuarentena. Eh,
Obviamente, como decíamos antes, no perdimos el tema de la docencia y demás, que eso lo estamos haciendo de manera virtual, pero bueno, que es algo también que por un lado nos reconforta y nos mantiene activos. Ahí Aldo pregunta si el vóley está, que había quedado pendiente, ¿el vóley está en condiciones de afrontar el mismo protocolo del fútbol? Depende de dónde se entrene y en qué lugar se entrene y qué condiciones. Obviamente los protocolos son diferentes porque los deportes son diferentes. Después hay que ver nosotros con el cuerpo técnico de la selección masculina y con el cuerpo técnico de la selección femenina, junto con Santiago Belmonte, que es el otro médico, que también es alumno nuestro de la carrera de especialista. Estuvimos diagramando ciertas pautas para volver en el vóley, que iban desde lo individual por fases hasta lo grupal. Yo creo que se pueden cumplir empezando desde lo individual. Después hay que ver cuando empiecen a volver en forma grupal que las condiciones también sigan estando dadas, porque no es solamente decirlo y escribirlo, sino también corroborar de que se hagan, que eso es lo más Ujú. difícil acá en este país. Obvio. Escribir, escriben todos. Del dicho al hecho hay un largo trecho, dice el Exacto. refrán. Y Maqueira sigue diciendo que vos sos crack, le mandamos, aprovechamos a mandarle un saludo No, también sí, a Fede Brandt, que estuvo por ahí, a Hernán Yuria, también médico del ATD, ambos dos, y que estuvieron ahí acotando y saludando, y también al doctor Chito, así que, y además te acusan del doc cibernético, así que eso quiere decir que es algo muy bueno, ¿no? eh, no sé si soy tan cibernético, pero bueno. Y, y para ir cerrando, en estos momentos para aquellos, como son muchos médicos y todos nosotros estamos constantemente ávidos de información y de búsqueda de cosas interesantes, si vos tuvieses que recomendar un libro o un documental y algo relacionado con el coronavirus que tengas que leer, que digas en todo este tiempo, en estos 80 días, me gustó esto y me gustó aquello. ¿Qué elegirías a modo de cierre? Un libro de cualquier cosa, ¿no? Un libro de De lo que coronavirus. vos quieras, sí, 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 absolutamente No, libre. un libro, yo la verdad que el libro que siempre digo y me ha encantado, pero no solo por la experiencia y porque es una historia verídica, es que me lo regaló mi mamá. Era de mi mamá y mi mamá me lo dio cuando tenía 16 años, es el libro Viven, que es el libro El de rugbyers, la el tragedia de los rugbyers. de los rugbyers uruguayos. Ese libro a mí me marcó porque realmente me conmovió mucho todo lo que les pasó, pero cómo se fueron desenvolviendo en grupos como un verdadero equipo, más allá de que murieron algunos y que cada uno tenía un rol, y mismo ellos lo destacan siempre, el poder de tomar a un líder, el que sea el que maneje ciertos tiempos, ciertas pautas, ciertas indicaciones. Siempre fue un libro que me enseñó mucho desde lo que es lo afectivo, lo deportivo y una tragedia como pasó en ese vuelo, obviamente. Creo Ujú. que el libro que lo tiene mi mamá ahora en la biblioteca allá de Castelar, pero es un libro que a mí me encantó. Me acuerdo, me lo leí en Santa Teresita, me fui de vacaciones a lo de mis tíos y me lo leí allá en un verano. Eh, Mira, un libro hermoso. Y bueno, después está la película, pero que no deja de ser algo más visual, pero también es muy linda, bueno, muy linda, muy yo llamativa. vi la película, no leí el libro, debo reconocer. Después, desde documentales, la verdad que a mí me gustan mucho los documentales de la Segunda Guerra Mundial. Veo muchos documentales cuando aparecen, o que hay en Netflix, hay varios de la Segunda Guerra Ahora hay Mundial. uno a color que mi hijo Sí, del medio la color. está anonadado con ese gozo, lo está viendo todo. Yo lo vi, la película, Claro, yo ya lo vi un ese. documental a color. Hay varios sobre Hitler, sobre la suerte de Hitler, los atentados que le hicieron y no lo pudieron matar. Después hay uno que es muy. Después hay uno muy bueno que la verdad que a mí me. Yo tengo a mi tío que falleció, al esposo de mi tía, de la hermana de mi mamá, que era sirio. Y hay un documental que
que habla de todo el desarrollo de la revolución en Siria en este tiempo, filmado por una periodista que está casada con un médico, y ella filma todo lo que pasa ahí en los hospitales que desarrollan ellos, parte de la revolución con los chicos. Es muy duro, muy duro. Se llama Para un nombre... Después, bueno, después ya tarea para el hogar, te voy cuando te arroben la charla, después agregás en el subtitulado estas recomendaciones. No me acuerdo y por el otro lado te iba a decir, sobre Rusia, ¿vos fuiste a Rusia alguna vez? Sí. ¿A Moscú? Sí. ¿Fuiste al Museo de la Gran Guerra? Sí, fui. Ese museo te cambia. Vos decís, nosotros conocemos la Segunda Guerra Mundial de Occidente, no conocemos la Segunda Guerra Mundial del mundo. Es buenísimo, es un antes y un después en la historia. Ir a ese museo para mí fue un antes y un después en la historia. Fui con Hernán mira, ahí está Hernancito Julia entonces. Muy bien. Acá está el licenciado Espena que nos pone un corazoncito. Tendríamos que decir que se está preparando, ¿no? Se está preparando porque tiene una charla ahora en un ratito, me parece. Sí, usted de Rey. Tiene muchas charlas. Sí, es un señor muy solicitado. Y también está Pedro, que no puede parar sin saludar. Ahí está, un saludo grande para Pedro de España, también colega de Fer. Y ahí, pues a modo de cierre de bonus track, metió Chito una pregunta. A ver. Vos sos médico de la selección de vóley, están clasificados para Tokio, se pasó al 2021, ¿cuál es tu opinión? ¿Se debe hacer en el 2021? Vos decís que va a haber equipos que van a llegar con más ventaja que otros. ¿Cómo lo analizás? Yo creo que los deportistas, por ejemplo, la selección de vóley masculina, ya ahora la mayoría ya entran a entrenar en Europa. Es decir, creo que el 90% de los jugadores de la selección están en equipos de Europa. No le veo mucha desventaja con respecto a los otros. Haber suspendido los juegos cambió muchísimo la mentalidad y sobre todo las perspectivas que tenían para este año los jugadores. Yo creo que cuando se suspendieron los juegos fue como que se relajaron en esta situación de la incertidumbre de que no sabían lo que iba a pasar. Ahora, no creo que el vóley sea un deporte que necesites 2 años para prepararte. Siempre más preparado vas a estar mejor. Pero creo que con el lapso del desarrollo del año que queda, con la liga que ellos van a desarrollar en Europa, y después verá cuando comienzan acá los torneos también, que normalmente empiezan en octubre, noviembre, este año veremos cuándo empiezan. Creo que se va a poder desarrollar y, digamos, no va a haber una gran diferencia entre la competitividad de un deportista europeo o, no sé, asiático con nosotros. Sí, obviamente hay que ver qué es lo que pasa con todo esto a largo plazo. No sabemos qué va a pasar. Pero bueno, no creo que haya mucha diferencia. Ahí se ríe Pena, también saluda a Pedro y es una forma de cierre muy buena para esta charla. La verdad fue un placer, como te dije en el inicio, es distinto cuando lo haces con un amigo, pero la verdad que fue muy ilustrativo y me parece que la gente también le pareció lo mismo. Bueno, la verdad que te agradezco, yo obviamente también... no fue una charla informal, sino la vi una charla más una charla de café, parece. Y siempre recuerdo cuando hablábamos de la facultad, nos cruzábamos, o mismo cuando mi viejo me decía, tenemos que decirle a Arbella que venga Huracán, porque él quería que estudiaba medicina. Que no importaba cómo jugaba, solamente porque estudiaba medicina. Sí, tu viejo, yo me acuerdo que tu viejo me lo dijo una vez, un Huracán Chicago en cancha de Huracán que ganábamos 3-0 y terminamos ganando 3-2 pidiendo la hora, pero pedíamos la hora. Y cuando termina el partido, tu viejo viene, se me acerca y me dice, ¿cuándo vas a venir a Huracán? ¿Cuándo vas a venir a Huracán? Sí, la tenía. Bueno, el cariño de siempre, la verdad, el recuerdo. Sí. Compartimos facultad y después compartimos fútbol. Bueno, Fer, te mando un abrazo grande, fue un placer, estamos hablando. Dale, cuídate. Chau, chau. Bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Un saludo para todos, para Pablo, para Pedro, para Hernán, para Maqueira, para todos los que se pasaron un ratito por esta charla entre amigos, analizando además qué viene en torno al deporte en relación al coronavirus y la parte médica. Así que espero que lo hayan aprovechado. Después Fernando va a subir
también sus recomendaciones. Fuerte abrazo, nos vemos el lunes que viene, un invitado de lujo, ¿eh? No se lo voy a spoilear, espérenlo, lunes que viene 18 horas.